contándole que hace unos 12 años, cuando yo estaba por cumplir mis 18 años, yo estaba muy emocionado porque yo quería sacar mi licencia de conducir. Y usted sabrá, como todo jovencito, quiere andar manejando y quiere, no sé, andar un carro. Y yo estaba muy emocionado por esto. Y recuerdo que cuando se llegó el momento de que tenía que tenía que sacarla, yo recuerdo que me di cuenta que habían algunas evaluaciones que habían que hacer, evaluaciones eh, eh, físicas en cuanto a la visión, evaluaciones teóricas, evaluaciones prácticas, y me di cuenta que la razón por la que hacen estas evaluaciones es porque necesitan verificar que la persona que va a andar manejando no va a provocar un accidente, o por lo menos tiene los conocimientos para andar por la calle y conocer los lineamientos de tránsito. Ah, esta noche yo no quiero hablar acerca de qué tanto sabe acerca de los lineamientos de tránsito, las leyes de tránsito, pero sí quisiera que evaluemos, examinemos si usted, si yo, si nosotros tenemos una relación espiritual con Dios. Y la razón por la que yo quisiera que nos examinemos y que hagamos esta evaluación es porque la Biblia nos dice que hagamos esta evaluación. Eh, Así rápidamente quiero compartirle en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice el pasaje: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La razón por la que quiero que nos examinemos es porque la Biblia lo dice. Nosotros necesitamos examinar si tenemos una relación con Dios, y yo quiero que me pueda acompañar en sus Biblias al primer libro de Samuel capítulo 2. Primer libro de Samuel capítulo 2. Y mientras lo busca, yo quiero recordarle la historia de Elcana y Ana. Usted recuerda ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, se habla de una historia de Elcana, un hombre de Israel, de Efraín, que tenía dos esposas, Ana y Penina. Dice la Biblia que Penina tenía hijos y Ana no los tenía. Y dice la Biblia que Ana estaba muy triste porque ella no tenía hijos. Entonces, usted recuerda que Ana le dice a Elcana: dame hijos y no me muero. Y Elcana dice: no te soy mejor yo, mejor que 10 hijos. Y usted recuerda que Ana llora y ellos suben al templo a adorar y ella está orando y llorando delante de Dios. Y usted recuerda cómo Elí la ve orando y él piensa que ella está ebria y le dice: mujer, Ana, digiere tu vino. Él le dice: no, Señor, yo soy una mujer que está atribulada porque yo anhelo tener un hijo, y si yo llegara a tener un hijo, yo quiero dedicarlo a mi Señor. Así es como inicia el primer libro de Samuel. Ellos se van a su casa y dice la Biblia que Dios les concede tener hijos. Elí era el sumo sacerdote y es por eso que él estaba en el templo. Dice la Biblia que sus hijos Ofni y Finés eran sacerdotes. Y es aquí donde nos encontramos cuando Ana entrega a su hijo Samuel, porque ella le prometió al Señor que le iba a dar a su hijo si Dios le daba hijo. Entonces Ana tiene a su hijo Samuel y ella va para entregarlo al templo. Y Samuel, siendo muy pequeño, él va y crece con Elí y en todo este ambiente del templo. Entonces, en primer libro de Samuel, capítulo 2, vamos a leer del versículo 12, del versículo 11 al versículo 26. Si usted lo tiene, lo leemos. Dice primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí.
De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Versículo 20. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que te pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué les parece si oramos? Señor, en esta hora queremos agradecerte porque nos permites estar en tu casa, nos permites acercarnos a ti, Señor, nos permites cantarte y en este momento nos permites venir a tu palabra, estudiarla. Y yo te ruego, Señor, que en este momento seas tú hablándonos a nosotros. Te ruego, Señor, que si tenemos cualquier preocupación que está tomando nuestra mente en este momento, que podamos ponerla aparte, Señor, y nosotros tengamos la disposición de oír tu palabra. Señor, yo te ruego que uses mis palabras, Señor, para decirnos lo que tú nos quieres decir a todos nosotros. En esta hora te lo pido, en Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos hablando de examinar nuestra relación con Dios. Examine su relación con Dios. Y lo primero que yo quisiera que usted examine es examine sus motivaciones. Examine sus motivaciones. Uno de los problemas que tuvo Jesús en su ministerio en la tierra era que muchos de los que le seguían le seguían no por quién era él, sino por lo que Dios le daba. Y Jesús en Juan capítulo 6 les dijo precisamente esto. Dice en Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y nosotros necesitamos examinar nuestras motivaciones delante de Dios. ¿Con qué objetivo le buscamos si es que lo hacemos? Dice el texto en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Acompáñenme aquí en cada versículo. Dice, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Al estar estudiando este pasaje, me di cuenta que esa frase, hombres impíos, literalmente es Ben Belial o hijos de Belial. Y usted conoce, al menos en el Nuevo Testamento, se relaciona Belial con Satanás. Qué concordia Cristo con Belial allá por Corintios. Entonces estos hombres espiritualmente eran hijos de Satanás, es lo que literalmente dice el pasaje. En el capítulo 1 del primer libro de Samuel dice que los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes de Jehová. Así lo dice claramente. Ahora, cualquiera se puede preguntar, ¿cómo es posible que los sacerdotes del templo, los que eran los encargados de administrar el sistema de culto, los que ofrecían sacrificios a Dios, no a los demonios, a Dios, los encargados de mantener la pureza del templo, no conocían a Dios?
Bueno, eso pasa porque espiritualmente nosotros podemos ser hijos de Satanás, aunque estemos en la iglesia, así como los hijos de Elí. Elí se habían crecido en el templo y dice la Biblia que ellos eran hijos de Satanás. Hay personas que piensan que el hecho de ir a una iglesia o de venir a la iglesia, eso automáticamente los hace hijos de Dios. Y nos damos cuenta porque a veces cuando les preguntamos a las personas, ¿cuándo conociste a Dios? ¿Cuándo te integraste a Él? Nos dicen, yo desde niño asisto a la iglesia. ¿Cómo yo desde niño asisto a la iglesia? Es que ir a la iglesia no le hace automáticamente hijo de Dios. Lamentablemente hay personas que quieren acercarse a la iglesia porque piensan que hay algo místico en el asunto. Piensan que si van a la iglesia, Dios los va a bendecir en la semana. Y pasa que si de pronto un día no asisten a la iglesia y les pasó algo malo en la semana, dicen, ay, es que no fui, por eso me está pasando eso. Se da cuenta cómo hay personas que ven las cosas de Dios como un amuleto para sacar beneficio de Él. Veamos lo que dice el versículo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. En el Antiguo Testamento había todo un sistema de sacrificios para diferentes tipos de situaciones. En esta noche no tenemos el tiempo para desarrollarlos todos o para desarrollarlo en general, pero habían sacrificios que toda la ofrenda que se ofrecía se quemaba, toda. Habían otros sacrificios que se quemaba parte de la ofrenda y parte del sacrificio se le daba a los sacerdotes. Había otro tipo de ofrenda que se quemaba parte a Dios y la otra parte la comían como en comunión los sacerdotes y quien ofrecía el sacrificio. Dice este pasaje que estos sacerdotes tomaban de la carne del sacrificio para ellos. El problema era que en los sacrificios en los que los sacerdotes podían tomar algo de la carne, porque Dios así lo establecía, ellos tenían como tradición o como costumbre, es lo que dice el pasaje, tomar lo que ellos querían. Y Dios había establecido qué partes podían tomar, pero no, ellos tomaban lo que agarraba todo el tenedor o toda la cuchara. Es decir, a los sacerdotes no les importaba el mandato de Dios. No les importaba tomar de las ofrendas de la gente, porque al fin y al cabo lo que ellos hacían era robar parte de las ofrendas de las personas que venían a ofrecer sacrificio al Señor. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Una de las instrucciones que Dios les había dado a los sacerdotes es que la grosura debía quemarse siempre para el Señor. La grosura era del Señor. En el Antiguo Testamento, la grosura, lo gordito de la carne, era lo mejor de la carne. Tal vez en nuestra cultura asociamos la grasa como algo malo. ¿Qué? Dije algo. Hoy también, cada vez que hacemos un asado y olemos bien rico, eso es lo gordito de la carne, es sumamente delicioso. Ahora, en estos sacrificios, la Biblia decía que la grosura, lo mejor de la carne era para el Señor. Y usted va a ver en pantalla ahorita Levítico capítulo 3, versículo 16, dice: y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? No solo robaban a la gente. Cuando ellos tomaban la carne cruda, ellos le estaban robando a Dios. Eso es lo que ellos hacían. Ahora, vemos cómo estos sacerdotes, su motivación era
beneficiarse de las cosas de Dios. Esa era toda su motivación. Ahora, habían algunos de los que venían a ofrecer sacrificios que conocían la ley, conocían que la grosura era del Señor. Entonces, ellos decían, hey, primero quemen la grosura y después tomen lo que quieran. Miren lo que dice el versículo 16. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él le respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Estas personas, las que venían a ofrecer, pensaban, bueno, si van a robarme a mí, pues bueno, pero lo que es del Señor, por lo menos dénselo al Señor. Eso es lo que estaba pensando la persona que decía esto. La grosura le pertenecía al Señor, pero a los sacerdotes no les importaba. Esto no les importaba. Eran descarados, solamente querían beneficiarse de las cosas de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué querían tomar tanta carne de las personas? ¿Por qué querían hacerlo? Bueno, la Biblia no lo menciona explícitamente, pero muy seguramente ellos la vendían, seguramente. Ellos querían enriquecerse de las cosas de Dios. Ahora, esto no es algo nuevo, hermanos, no es algo nuevo. Siempre han existido hombres en liderazgo de iglesias, pastores, ancianos, diáconos, que lo único que les interesa es el dinero, es beneficiarse de las cosas que son de Dios y que son para Dios. Debo aclarar que ese no es el caso en nuestra iglesia. El manejo de los fondos se hace a través del consistorio, de un cuerpo de ancianos, y nuestros pastores no tocan el dinero. Hago esta aclaración porque somos bendecidos por esta parte en nuestra iglesia. Ahora bien, como era de esperarse, debido a que el sistema estaba corrompido, la gente empezó a despreciar el sistema sacrificial. La gente empezó a ver de menos las ofrendas, y es lo que dice el versículo 17. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La corrupción de los líderes produjo un desprecio en la adoración. Toda la nación se vio afectada por el pecado de estos sacerdotes. Yo quiero contarle algo. El otro día estaba oyendo a mi papá estaba hablando con alguien, y mi papá decía, hey, yo no conozco nadie más servicial que mi hermano, decía él, mi hermano Ricardo. Mi hermano Ricardo es tan servicial, de verdad, es tan entregado. Yo le he pedido favores y yo cuando le agradezco me dice, no tenés nada que agradecer. Yo quisiera hacer más por vos, yo de verdad quisiera apoyarte más en todo esto, pero deje de lado eso. Este hermano de mi papá, mi tío, en ocasiones han venido compañeros de trabajo de él y le dicen, mira, fíjate que estoy buscando un contratista, quiero pintar mi casa, yo te la pinto. De verdad, sí, yo te la pinto. Y él toma 3, 4, 5 fines de semana de su tiempo libre sin cobrar ningún 5 y él ayuda a pintar la casa de sus compañeros de trabajo. No de un familiar, de un compañero de trabajo, y lo hace simplemente porque él quiere ayudar a otros. Él quiere ayudar a otros. Él no está buscando qué saca de la gente, sino cómo ayuda a los demás. Y quiero decirle que quien tiene una relación con Dios, quien verdaderamente tiene comunión con Dios, no quiere beneficiarse de Dios, quiere adorar a Dios con su vida. Su motivación es buscar qué entrega para el Señor, así como Ana, que cuando ella tuvo lo más preciado, que era su hijo, ella dijo, Señor, yo te lo entrego. Es lo mejor que yo tengo, yo te lo entrego, porque Ana quería ver cómo adoraba a Dios. Quienes tienen una relación con Dios dicen, yo quisiera hacer más por Dios, yo quisiera dar más. Estas personas están buscando los espacios para entregar su tiempo, para entregar su vida, para entregar su dinero,
para entregar sus habilidades al Señor. Ahora, yo no voy a decir que Dios no bendice negocios o que bendice trabajo. Claro que Dios los bendice, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿su única motivación para venir delante de Dios, para que usted se acerque a Dios, es únicamente beneficiarse de Él? Examine sus motivaciones. En segundo lugar, creo que ahí está. En segundo lugar, examine su servicio. Examine su servicio. Puede ser que usted haya tenido experiencia sirviendo al Señor, y puede ser que usted se haya desanimado por las actitudes de las personas con las que sirve, a lo mejor, o por la hipocresía que quizá usted percibe en otros. Algunos quizá quieren evitar involucrarse porque no quieren vivir esas experiencias tan desagradables que ya vivieron. Pero los versículos que vamos a ver a continuación nos van a decir que un corazón que tiene una relación con Dios va a buscar servirle a Él. Mire la vida de Samuel en el versículo 18. Primer libro de Samuel 2, versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Cuando dice el joven Samuel, hace referencia a que Samuel era solo un niño, cuando ya servía al Señor. Pero dice que ministraba en la presencia de Jehová. Es decir, él no lo hacía para otros, él no lo hacía para que lo vieran, no lo hacía por las razones equivocadas, él servía para el Señor, delante de Jehová. No debería ser así, pero no sé cuántos en su trabajo, no es cierto que si el jefe está cerca, como que somos, no sé, más dedicados, como que somos más eficientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos están observando. Y Samuel, dice la Biblia, que servía delante de Jehová. Él servía como que el Señor estaba ahí, realmente Dios estaba ahí, pero él lo hacía verdaderamente, lo hacía propio. Es decir, Samuel lo hacía de la mejor manera, lo hacía con excelencia, lo hacía con eficiencia, lo hacía sin mediocridad. Sí, el mismo Samuel que creció con malos ejemplos, el mismo Samuel que creció viendo la corrupción y el robo que hacían otros sacerdotes. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que Samuel tenía una relación con Dios. Y los hijos de Elí no la tenían. No sabemos exactamente qué es lo que hacía Samuel desde tan pequeño, pero quizás hay un pasaje que nos da una pista. Primer libro de Samuel 3:15 dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y abrió las puertas de la casa de Jehová. Samuel estaba convencido que si él tenía que abrir las puertas, si él tenía que cargar cosas, si él tenía que ayudar con cualquier cosa, por pequeña que pareciera, él lo hacía con excelencia. Él lo hacía con lo mejor de sus fuerzas, porque él lo hacía para el Señor. Pero mire este detalle tan interesante. Dice que él lo hacía delante de Jehová, vestido de un efod de lino. El efod de lino era una vestimenta especial que usaban los sumos sacerdotes para servir a Dios. Ellos normalmente usaban un tipo vestido que era una sola prenda, y encima, ustedes pueden ver en la imagen un tipo chaleco, a lo mejor más o menos. Ese era el efod de lino. Y yo no sé si usted ha notado que los niños quieren parecerse a algunos personajes o personas a quienes admiran. Y hoy con esto del mundial hay niños que se visten con camisetas de, no sé, Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, porque estos niños en su mente quisieran ser tan hábiles como ellos, tan disciplinados, tan buenos jugadores, tan goleadores, buenos defensores. Y esa misma figura es la que vemos en Samuel. Que Samuel lleve el efod de lino es una vestimenta únicamente de los sumos sacerdotes, pero dice que Samuel llevaba un efod de lino. Lo que nos está diciendo implícitamente es lo que quería ser Samuel cuando él creciera.
Samuel anhelaba servir a Dios y él se vestía como el sumo sacerdote porque él anhelaba un día estar entregado por completo, totalmente al Señor para servirle. Samuel pensaba, yo algún día voy a estar en esa posición y lo voy a hacer para el Señor y lo voy a hacer bien, lo voy a hacer con excelencia. Sí, a su alrededor posiblemente tenía personas malvadas, pero Samuel tenía una relación con Dios. Y eso hace toda la diferencia. Hermanos, que otras personas sean malas o hipócritas no debería limitar su deseo por servir a Dios. Que otras personas sean malas o hipócritas no debería limitar su deseo por servir a Dios. Pero es que además él tenía el apoyo de sus padres. Mire lo que dice el versículo 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Es decir, su mamá lo seguía apoyando. Ella pensaba en cómo ayudar a su hijo para que tuviera todo lo necesario para que él sirviera al Señor, para que él delante del Señor, cuando ministraba al Señor, no le faltara nada. Y eso debería ser un recordatorio para nosotros, que somos padres, apoyar a nuestros hijos en su servicio a Dios. Qué terrible es cuando un padre o una madre no quiere llegar más temprano el domingo porque su hijo tiene que servir, porque quiere descansar quizás un poco más. Qué terrible es cuando un papá no quiere llevar a una reunión de jóvenes, por ejemplo, a sus hijos, en donde ese niño sirve porque hay mucho tráfico, porque está muy cansado. Ana quería que su hijo sirviera y por eso le traía todo lo necesario para que él sirviera sin ninguna dificultad. Mire el versículo 20. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y quiero detenerme en esa frase al final. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ese término para crecer en el versículo 21 está relacionado con la madurez. Este pasaje dice que Samuel crecía espiritualmente mientras él dedicaba su vida para servir a Dios. Sí, con malos modelos a su alrededor, pero Samuel tenía una relación con Dios y su servicio le permitía seguir madurando en el Señor. Quien tiene una relación con Dios quiere servir a Dios y Dios le permite madurar en ese camino. Quiero contarle algo. Usted sabe que con Mariela estamos esperando una linda bebé y pues por supuesto para nosotros es muy, muy emocionante. De verdad, yo estoy, perdón. Estoy muy emocionado, pero lo que quiero decir es que ustedes saben que nosotros servimos a Dios con los jóvenes y participamos en la enseñanza con los jóvenes. Y pues yo, por supuesto, no quiero usar de excusa las enseñanzas, no quiero usar de excusa las enseñanzas a los jóvenes para no ayudar a mi esposa en todo este camino. Entonces, lo que quiero resaltar es que yo voy a estar ausente quizás algunas semanas con los jóvenes, pero me gustó mucho como uno de los jóvenes dijo, hey, se nos vienen días pesados, estamos preparando el campamento. Yo quiero decirles, nos decía él, yo quiero decirles
que yo estoy en toda la disposición de servir. Yo sé que quizás Alejandro va a estar afuera unas semanas, yo sé que estamos preparando el campamento, pero cuenten conmigo, yo voy a ajustar mis horarios, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder apoyar en lo que sea. Y yo estaba pensando, hermanos, que qué bendición es ver cómo aquellos que tienen una relación con Dios quieren esforzarse por servir al Señor. A pesar de que trabajan, a pesar de que están cansados, hay personas que tienen una relación con Dios que hacen todo lo posible por servirle. Y nosotros haríamos bien si examinamos nuestro servicio a Dios, porque alguien que anhela servir es alguien que tiene una relación con Dios. Hermanos, si Dios le ha dado dones, úselos para el servicio de Dios. No vea los malos ejemplos. No se desanime por experiencias pasadas. Si usted tiene una relación con Dios, sirva al Señor. Pero si no lo hace, examine su vida. Eso es lo que estamos hablando. Si verdaderamente está en una relación con Él. Y en tercer lugar, quiero que examine su obediencia. Examine su obediencia. El Señor Jesús decía en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús dijo, aquellos que me aman, guardan mis mandamientos. Y no guardar de guardar en una cajita, sino guardar de obedecer al Señor. ¿Cómo es que alguien puede decir que ama al Señor si no le obedece? Los hijos de Elí tenían una vida marcada por la desobediencia persistente porque no tenían una relación con Dios. Mire el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hablar de esto no es nada fácil, pero es una realidad y usted lo sabe. Usted sabe que hay muchos evangélicos en muchas iglesias, pastores, líderes de la iglesia, que se acuestan con otras mujeres. Esto no es algo nuevo, porque siempre han habido personas que no tienen una relación con Dios que tienen cargos en una iglesia. Están en el ministerio, pero tienen una vida marcada de desobediencia. El pasaje dice, ahí en ese versículo, en el versículo 22, que estos hombres dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Según Éxodo 38:8, estas mujeres eran las mujeres más serviciales del templo, las mujeres más dedicadas al Señor. No es nuevo que hay hombres malvados, pícaros, que están dentro de la iglesia y están buscando a las mujeres más involucradas al servicio a Dios. Elí sabía lo que hacían y escuchaba que el pueblo hablaba de ellos. Mire lo que dice el versículo 23 y 24. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Él dice, yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Quiere decir que todo el pueblo lo sabía. Todo el pueblo sabía lo que ellos hacían. Pero mire el versículo 24, para mí esto es el colmo, el versículo 24. Dice, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. A Elí no le preocupa el pecado de los hijos, no le preocupa la blasfemia, no le preocupa el desprecio por las cosas de Dios, no le preocupa el robo que ellos hacían, no le preocupa que se acostaban con otras mujeres, le preocupa la mala fama que le está causando. Qué terrible. Dice el versículo 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Quiero contarle que en la Biblia no había ningún sacrificio para un pecado que se cometiera de manera deliberada en contra del Señor. En esos casos, la persona no había ningún sacrificio, quedaba bajo el juicio de Dios. Le pongo este pasaje para
para su referencia, en Números capítulo 15, versículo 30. Pero el que peque deliberadamente, sea nativo o extranjero, ofende al Señor. Tal persona será eliminada de la comunidad y cargará con su culpa por haber despreciado la palabra del Señor y quebrantado su mandamiento. Por eso Elí, en el versículo 25, le dice, ¿quién va a rogar por él? Elí lo que le está diciendo es, si ustedes pecan de esta manera tan deliberada, ustedes ya no van a tener remedio. El equivalente en el Nuevo Testamento sería Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermanos, sin Cristo, el castigo por el pecado es el juicio de Dios. Es el castigo del infierno, que es un lugar real y es un lugar eterno. Quizá pueda haber alguien acá, yo sé que la mayoría hemos conocido al Señor, pero puede haber alguien acá que ha escuchado el mensaje de Dios, ha escuchado el Evangelio, sabe que tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio, pero decide voluntariamente no entregarse a Cristo. Ya no queda más remedio. Si usted no se entrega a Cristo, ya no queda más remedio, sino solo el castigo del infierno. El final del versículo 25 dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dice que no oyeron la voz de su padre, es decir, ellos siguieron desobedeciendo y siguieron desobedeciendo, porque quien no tiene una relación con Dios vive en desobediencia. Y por ese motivo, Dios había resuelto hacerlos morir. Esa porción como que no nos gusta mucho leerla porque pensamos que quizá Dios pudo ser más paciente, quizás pudo ser más tolerante, pero en la Biblia, consistentemente, cuando las personas deciden deliberadamente de desobedecer a Dios, Dios deja que ellos se pierdan en sus pecados. Es lo que dice Romanos 1, 23 y 24. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, como ellos siguieron en esos pecados, Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1:25, lo tiene en la pantalla. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural del que es contra naturaleza. Y el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Consistentemente, quienes viven en desobediencia, Dios los entrega en sus propios pecados. Quien tiene una vida persistente de pecado, persiste en la desobediencia, Dios lo entrega a sus propios pecados. Y por esta razón, Dios le quitó la vida a Ofni y Finés, que es lo que se narra en el primer libro de Samuel capítulo 4. Quiero aclarar que aquí no estamos hablando de ser perfectos. Me bastaría a mí solo verme al espejo para ver a una persona que tiene una necesidad profunda del Señor. Yo sé esto, usted lo conoce, pero los cristianos estamos en una lucha constante por obedecer a Dios. Un cristiano que falla es un cristiano que se arrepiente y sigue luchando. Esto lo entendemos, nosotros no estamos hablando de perfección. Aquí estamos hablando de personas con una vida reconocida por el pecado. Estamos hablando de personas que deliberadamente deciden desobedecer al Señor. De personas que tienen un estilo de vida lleno de pecado. Y eso es una evidencia de que Cristo no está ahí. Examine su obediencia a Dios. Qué terrible es estar tan cerca de Dios, pero perderse, porque pensó que tenía una relación con Dios cuando en realidad no la tenía. Qué terrible es pensar que por el simple hecho de levantar una mano en un culto,
eso lo va a salvar automáticamente, aunque después de eso tenga una vida marcada por la desobediencia. Hermano, la razón por la que estamos tocando este tema es porque la Biblia dice que debemos examinarnos. No sea de los que se congrega los domingos, que se congrega los miércoles, pero no tiene una relación con Dios. Si usted verdaderamente quiere iniciar una relación con Dios, dice la Biblia, arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo. Examine sus motivaciones, examine su servicio y examine su obediencia, porque entonces usted va a saber si tiene una relación con Dios. ¿Qué les parece si oramos? Señor, en esta hora queremos agradecerte por este pasaje, Señor, este pasaje tan difícil de ver, Señor, porque nosotros reconocemos que no somos perfectos, Señor. Reconocemos que somos personas que te fallamos constantemente, Señor, pero también reconocemos que es únicamente por el sacrificio de Jesucristo que nosotros podemos tener una relación contigo. Y Señor, en esta hora quiero rogarte que nos permitas examinarnos. Señor, no conozco profundamente la vida de los que están aquí, Señor, pero yo te ruego que si es tu voluntad, Señor, cada persona pueda examinar si te tiene a ti, Señor, como tu único Señor y Salvador personal. Señor, yo te ruego que sea tu mano con nosotros. Yo te ruego, Señor, que tengas tu misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que si evaluamos que tenemos vidas caracterizadas por el pecado, nos permitas corregir el rumbo, nos permitas verte a ti, Señor, y verte a ti como nuestro único y suficiente Salvador. Señor, te agradecemos por este pasaje, porque nos permites aprender de ti. Señor, hay cosas en este pasaje quizás difíciles de oír, Señor, no son fáciles tampoco de predicar, pero están ahí por una razón, Señor, y queremos enseñar lo que tú nos enseñas. Señor, te agradezco, Señor, te agradezco este tiempo. Y si hay alguna persona que necesita de Cristo, este es el día para arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Señor, te agradecemos por este tiempo. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.